Y ahora es el turno de la multitud. Y ellos aclamaban a este Salvador, a este César divino, quien les traería prosperidad y éxito. Y de nuevo, no tenemos registro exacto de lo que se decía, pero a menudo le aclamaban diciendo: ¡Ave César, Señor y Dios! ¡Ave César, Señor y Dios! Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Quiero contarle que hemos producido una de las escenas más extraordinarias de la serie Para que el mundo sepa. Es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ray Vanderland nos lleva a la escena propiamente y nos cuenta la historia, cómo ocurrió, los detalles. Espero que usted pueda disfrutarlo y al mismo tiempo vivir lo que significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la serie Para que el mundo sepa, hemos creado este material exclusivamente para usted. Y ahora le dejo con la escena, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El Coliseo, el anfiteatro más grande jamás construido en el mundo romano, y sigue siendo una atracción. Fue construido por los emperadores Vespasiano y Tito en los años 70 y principios de los 80 DC. Fue edificado, y esto lo saben pocos, construido con el botín de guerra cuando derrotaron a los judíos y con la destrucción del templo. En ese mundo romano, cuando los romanos vencían a otro pueblo, se asumía que eso significaba que los dioses romanos eran superiores a los dioses de las naciones vencidas. Por lo tanto, los dioses de Roma eran mayores que el dios de los judíos. Y creo que esto lo representa con exactitud. Así que imaginen a esos primeros seguidores de Jesús que llegaron a Roma y tenían que explicar que su Mesías, Salvador y Rey, había sido arrestado, sentenciado y ejecutado por un agente del César. ¿Cómo explicarían eso? Voy a mostrarles algo acerca de uno de sus primeros creyentes y cómo él representó la crucifixión de Jesús en una forma que declaraba que Jesucristo era el Señor y Rey. Vengan. Vamos a ver. En los días de Augusto César, Jesús nació. Uno de los evangelios comienza de esa forma. Pablo dice: yo apelo al César. Creo que muchos de nosotros al leer acerca de este personaje lo relacionamos solo con una fecha. Y no es correcto. Yo pienso que el César es un personaje en el escenario de la historia bíblica de Jesús, sus discípulos y Pablo. Y hemos llegado por fin a la raíz de esa parte de la historia del César. Ahora estamos al frente del foro de Augusto. Algo de su gloria aún se ve aquí. Pueden ver el mármol en el piso, el patrón. Se pueden ver unas columnas allí. Podemos ver el trazo de los angulares del techo allá arriba. Esa escalera amplia en el frente del templo que estaba aquí. 2 ábsides a ambos lados. Un foro que recorre más de 100 metros en esa dirección bajo la ciudad moderna de Roma y que todavía no ha sido excavado totalmente. En el primer siglo AC hubo una lucha entre aquellos que querían que Roma se mantuviera como república y aquellos que querían que se convirtiera en un poder imperial bajo un emperador. Julio César
Quería ser el primer emperador y utilizó su poder militar para llevarlo a cabo. Por eso fue asesinado por el partido que quería mantener la República, dirigido por Casio y Bruto. Su hijo adoptivo Octaviano organizó un ejército junto a un aliado, Marco Antonio, y pelearon en ese valle hermoso allá al pie de la Acrópolis de Filipo. Antonio y Octaviano salieron victoriosos. Casio y Bruto se suicidaron. En agradecimiento por su victoria, Octaviano, quien se convirtió en Augusto César, hizo un voto para edificar un templo en honor a Marte. Marte Ultor, como él decía, Marte el Vengador. Nos hemos vengado por el asesinato de mi padre. Octaviano, ahora Augusto César, también sería responsable por el proceso de deificación de su padre. Durante la conmemoración de Julio, pasó un cometa y fue interpretado como que Julio había ascendido al cielo, sentándose con los dioses, haciendo de Octaviano un dios en la tierra. Con lentitud desde que Octaviano subió, el pueblo y aún los emperadores mismos llegaron a considerar al emperador como un hijo de Dios. Lo promovían de muchas maneras: monedas, estatuas, esculturas de toda clase y una procesión llamada Triunfo. En la historia antigua, esta procesión fue primero para los generales triunfantes, quienes desfilaban por la Vía Sacra, el camino sagrado en Roma, llevando prisioneros, los soldados llevando el botín de guerra. Recuerden la menorá y las trompetas, y la mesa del pan de la presencia en el arco de Tito. Subían a la Capitolina, la colina de la cabeza, hasta el templo de Júpiter. A veces parte del botín se quedaba aquí, para que fuese exhibido en el templo de Marte Ultor. Triunfo, así le llamaban. Desde el año 20 AC, esa práctica de la procesión triunfal oficialmente se limitó a los emperadores. Y lento pero seguro, fue una forma de demostrar no solo su soberanía, sino su deidad. Pablo utiliza 2 veces esa tal procesión triunfal como una ilustración, una metáfora de Jesús y sus seguidores. Pero creo que aún hay un uso más sutil de esta idea en la Biblia, en uno de los libros también. Es difícil mostrarles algo aquí y es casi imposible entrar a esas ruinas, en especial aquellas que están siendo restauradas ahora. Pero si lo recuerdan, cuando estudiamos a Moisés, fuimos a aquella réplica del tabernáculo que nos ayudó a comprender lo que era el tabernáculo y cómo se utilizaba. Me gustaría hacer algo similar ahora, porque pienso que puede ayudarnos a ilustrar mejor cómo la Biblia utiliza la idea del triunfo para declararle al mundo quién es Jesús. Vengan conmigo, vamos. Estamos a cierta distancia de las antiguas ruinas del Foro Augusto y del Templo de Marte Ultor, en un lugar donde algunos de esos antiguos monumentos han sido reconstruidos y se siente como Roma. Solo caminar por aquí es algo impresionante. En realidad se siente lo que Pablo debió sentir cuando entró caminando a la ciudad de Roma por primera vez.
Hemos venido porque quiero que tratemos de entender con más claridad lo que era para el romano del primer siglo, ya fuera creyente o no, ese concepto del triunfo. Recuerden, Pablo lo menciona 2 veces, en 2 de Corintios y en Colosenses. Hace poco leí un estudio reciente hecho por un par de eruditos notables del Nuevo Testamento, quienes sugieren que Marcos puede haber usado muy sutilmente esa idea para describir a Jesús y lo que le sucedió a él, que podría haber sido una procesión triunfal romana. Ahora, no olviden que Marcos es un evangelio inspirado, así que lo que haya en Marcos es porque Dios lo dirigió para que lo escribiera. Pero por tradición, y creo que con mucho apoyo, Marcos escribía para los romanos cristianos, personas que habían visto esa procesión triunfal, probablemente cuando el libro arribó, porque Nerón no había estado en el poder mucho tiempo. Él empezó diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, así que con claridad lo pone en un trono en contraste con el César de la época, quien clamaba a ser un Dios en la tierra. ¿Cómo hubiesen ellos entendido la procesión triunfal romana? La historia de esa procesión va muy atrás, se remonta hasta los griegos. Ellos tenían un dios llamado Dioniso, considerado el dios de la muerte y de la vida. Y anualmente, durante su festival, el rey de la ciudad local o del estado se ponía un manto que normalmente colgaba en la estatua de Dioniso, y luego dirigía la procesión a través de las calles de la ciudad. La gente llenaba las calles clamando triumphé, o en griego triambos. Muéstrate a nosotros, revélate a nosotros. Y la idea era que Dioniso, que había muerto, ahora regresaba a la vida representado en la persona del rey, y tal vez en realidad pensaban que en alguna forma única esos antiguos reyes encarnaban a Dioniso. Los griegos transportaron esa idea de Dioniso a Zeus, tal vez porque él es el rey de los dioses. Los romanos seguirían con esa práctica. Al principio era algo solo para los generales conquistadores, y comenzarían en el pretorio y desfilarían a través de la ciudad dirigiendo una procesión con esclavos de los lugares conquistados y con el botín de la guerra, y la gente que se encontraba allí clamaba triunphé, triunfo, 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 celebrando así la grandeza del general. Pero en algún momento durante el reinado de Augusto César, esa práctica se limitó a los emperadores. Las triunfales, en la época de Jesús y en la de Pablo, eran imperiales. Era el triunfo del emperador que declaraba su soberanía como el señor del imperio romano, pero también afirmando e impulsando una concientización de su deidad, la cual incrementaba su importancia en ese mundo romano. Entonces, si uno era un romano del primer siglo y había visto el triunfo de Nerón, o algún otro emperador, ¿cómo hubiera sido? Bueno, examinémoslo. Comenzaba en el pretorio, el lugar donde se encontraba la guardia pretoriana. Y los pretorianos salían, uno puede imaginarlos con sus corazas brillantes y pulidas, al igual que sus cascos, las crestas rojas, y ellos en formación, mientras el emperador, señor y próximo dios entraba. Porque si los pretorianos no lo apoyaban, entonces no sería emperador. Así que comenzaba con ellos. Los pretorianos o alguien en su presencia le daban al próximo emperador un manto púrpura. Por lo general era el manto de la estatua de un dios. Ellos a menudo vestían a sus dioses. El púrpura era un color real. Así que en esa cultura en particular le quitaban el manto real a Zeus, por ejemplo, y se lo ponían al próximo emperador. Aun si no se le llamara al emperador señor y dios, no había duda de que había una conexión singular entre los dioses y el emperador. Y luego la corona, de nuevo, dando a entender su deidad. Y ahí estaba el emperador, y los pretorianos recibían regalos de él. Obtener su apoyo tenía un alto costo, y estoy seguro de que ellos le aclamaban. No hay registro de una fórmula, pero si uno piensa cómo el César era aclamado en otras situaciones, como con los gladiadores. ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! Uno puede imaginarlos clamando ¡Imperator! ¡Imperator! ¡Dominator! ¡Emperador! Los pretorianos lo aclamaban como señor y dios.
Luego la procesión empezaba en el pretorio, en la vía sacra. Imagínense, caminamos por esas piedras y por las ruinas. Y la vía sacra pasaba por el medio de la ciudad, con la gente flanqueándola, atisbando a este Señor y Dios. A cierta distancia, un altar con incienso ardiendo. Toda la ciudad olía a incienso. La cantidad que Nerón usaba era astronómica. El valor del incienso que se consumía ascendía a millones de dólares. Y el desfile continuaba su camino, y luego pasaba por el foro en el templo Marte Ultor, y luego seguía hasta la colina de la Capitolina. Mientras la procesión avanzaba, habría un toro que sería sacrificado. Algunas de las esculturas muestran un toro jalado por una cuerda, un sacrificio que se llevaría a cabo al llegar al templo. Y una persona parada al lado del toro con un hacha, el instrumento de la muerte, que sería usado para ofrecer la muerte del animal como sacrificio. Y luego la procesión llegaba a la colina de la cabeza o la colina capitolina y al templo de Júpiter. Llamada así, por cierto, porque había un mito en los registros de Dionisio de Halicarnaso que decía que cuando las excavaciones se realizaron para construir la ciudad, en esa colina se encontró una cabeza humana intacta. Ojos, cabello, piel, y por eso le llamaron, decía, Capita, cabeza, la colina de la cabeza. Cuando llegaban allí, se le ofrecía un tazón de vino al emperador, el cual en algunas esculturas se lo recibía, lo rechazaba y lo derramaba en el piso, y por lo menos en una ocasión lo derramó en el toro sacrificial. Los autores que he leído acerca de toda esta conexión sugieren que tal vez era una forma de decir, soy el Dios que resucita y seré su Señor y Dios. Otros sugieren que tal vez de manera más simple decía, me entregaré por mi país. Cuando el emperador rechazaba el vino, se realizaba el sacrificio. Al toro se le atontaba y luego se le mataba. Algunas de sus partes se colocaban en el altar y la sangre se supone se derramaba en la tierra. Luego, el emperador subía las grandes escaleras al templo de Júpiter, tomando su lugar ante un pueblo que le adoraba como su Señor y Dios. En la tradición de la cultura antigua, una forma de demostrar su autoridad era tener a alguien importante, pero justo más abajo, a su derecha y a su izquierda. Tiberio se paraba entre alguien a su derecha e izquierda. Claudio tuvo a sus dos yernos, los Flavios, el padre en el centro, y los dos hijos, Domiciano y Tito, permanecían a su lado de pie, honrándolo como el César, Señor y Dios. Y ahora es el turno de la multitud. Y ellos aclamaban a este Salvador, a este César divino, quien les traería prosperidad y éxito. Y de nuevo, no tenemos registro exacto de lo que se decía, pero a menudo le aclamaban diciendo, ¡Ave César, Señor y Dios! ¡Ave César, Señor y Dios! Y durante esto, ellos mantenían un ojo avisor, esperando un portento, una señal de los dioses. Durante los Juegos Conmemorativos de Julio César, un cometa apareció en los cielos por varios días, el cual tomaron como la señal de que él había ascendido a los dioses. Una parvada de aves voló por encima, algo que decía, los dioses han aprobado lo que está sucediendo aquí. Y César, en su camino al poder, ahora es el Señor y Dios. Ahora, ¿qué pasaría si fuéramos romanos del primer siglo y tendiésemos la plantilla de ese
rollo que acabamos de recibir de alguien llamado Marcos y que nos instruye acerca de Jesús porque somos seguidores de Jesús o nos interesamos en Jesús. ¿Qué tal si lo extendemos como una plantilla sobre la procesión triunfal? Ayúdenme con esto. Yo daré la parte romana y ustedes mencionarán a Marcos. Se han reunido todos los pretorianos en el pretorio. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Y luego se le daría al César un manto púrpura como señal de su soberanía y tal vez de su deidad, y la corona. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y los soldados, luego de recibir los regalos, tuvieron la oportunidad de aclamar: ¡Ave César, Señor y Dios! ¡Ave César, Señor y Dios! Salve, Rey de los judíos. Lo aclamaban. Y ahora la procesión. Un sacrificio que se iba a llevar a cabo y alguien que llevaba el instrumento de la muerte. Por fin lo sacaron para crucificarle. Después se lo llevaron para clavarlo en la cruz y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo y lo obligaron a cargar la cruz. Y llegaron a un lugar llamado la Colina de la Cabeza. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecían a César un tazón de vino, el cual él rechazaba derramándolo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Luego se realizaba el sacrificio y se mataba al toro. Y lo crucificaron. Luego el César ascendía las escaleras al templo de Júpiter en la colina de Capitolina, teniendo a alguien a su derecha y a alguien a su izquierda. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y luego la multitud, llenando el foro enfrente del templo de Júpiter, decían: ¡Ave César! ¡Ave César! De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvo a otros, decían, ¿pero no puede salvarse a sí mismo? Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y luego esperaban las señales de los dioses. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, desde arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Y Dios dijo: ¡Este es mi hijo! Esto no fue una derrota, fue una victoria. ¡Así es! Un poder mayor. La autoridad de Jesús sobre todo nombre, sobre cada poder que existe, se dio cuando Él se humilló a sí mismo para sacrificarse por los demás. Él es el Señor. Así es, aleluya. ¿Y quién fue el primer testigo? Un soldado romano. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y si yo fuese un romano del primer siglo, me deleitaría en explicarle a mis vecinos que este Dios
cuyo reino está en este mundo, pero no es de este mundo. Este Dios ha volteado a todos los reinos del mundo de cabeza, porque el camino al poder, el camino a la gloria, el camino para influir, es el camino de la cruz. Una disposición a sacrificarse uno mismo por los demás. No es una derrota, romanos. No es una derrota. Es un triunfo. ¿Se unirán a la procesión? Va a costarles. Ustedes son de esos cautivos. En las procesiones romanas llegaba un momento en que esos cautivos eran asesinados para demostrar que el César tiene poder sobre la vida y la muerte. Pero ustedes son sus cautivos, quienes al igual que el ladrón, el rebelde en la cruz, serán liberados. Pero en esa procesión, ustedes siguen al Hijo de Dios, que nos llama a ser como Él fue. Aquellos que se ofrecen a sí mismos para brindar shalom al caos de otros. Y la iglesia romana se convirtió en un centro cristiano. Y César, solo quedaron ruinas y restauraciones. Toda esa grandeza no le sirvió para nada en su ruta al poder. A Jesús sí. Gracias a Dios, que siempre nos lleva en su procesión triunfantes en Cristo. Amén. Síganme. He querido ver el arco de Tito desde hace muchísimo tiempo. Hoy tuve esa oportunidad. Impresionante, ¿verdad? De hecho, se ha convertido en el modelo de los arcos de la época antigua aquí en Roma y luego alrededor del mundo. Fue construido por el emperador Domiciano en el 81 u 82 DC, en honor a su hermano Tito, el que venció al pueblo de Israel en la revuelta, aquel que destruyó el templo de Jerusalén. La mayoría de la gente lo sabe porque esculpidos en uno de los paneles están algunos de los objetos capturados en esa guerra. La menorá del templo, un relieve famoso, la mesa del pan de la presencia y las trompetas de oro que se usaban en el templo. Pero yo quería verlo por otra razón también. Ahí en el centro del arco, en el panel central, se encuentra en relieve un busto de Tito, ascendiendo al cielo en un águila. Así era como los emperadores romanos reclamaban su autoridad, es decir, basándose en la ascensión o la deificación de los que iban antes que ellos. En cierto sentido, Domiciano reclamaba ser el domicio divino, por la ascensión de su hermano. Pero en la misma época, un poco antes de hecho, hubo otro relato de una ascensión. Me gustaría que fuéramos allá, porque en algún momento las historias de esas dos ascensiones van a encontrarse justo aquí, en Roma. Acompáñenme. Vamos a ver.
En un futuro cercano, esperamos ir a Grecia, siguiendo las pisadas de las sandalias empolvadas de Pablo. Y vamos a visitar lugares como Filipo, Tesalónica, Atenas y Corinto. Vamos a descubrir allí ciertas cosas que él dijo y que dejó muy conmocionadas a las personas. Una era que Jesucristo había resucitado de la muerte. Eso impactó a la gente profundamente. Ellos entendían que si alguien resucitaba de la muerte, algo grande estaba ocurriendo, porque no estaban acostumbrados a que pasara eso en sus religiones griegas o en su teología griega. Nadie había pensado eso. Así que debemos observar el trasfondo de toda la idea de esas enseñanzas inesperadas, una de las cuales es la resurrección. Ahora estamos en un lugar llamado Khirbet Madras, y aquí se encontró una tumba del primer siglo de un estilo romano. Aparentemente una muy parecida a aquella donde Jesús fue enterrado. Por ejemplo, la tumba está escarbada en la roca, literalmente sacada de la montaña. Hay algunas paredes de piedra que sellan diferentes cámaras para los cuerpos, pero la tumba en sí es de la misma roca, lo cual nos dice al instante que era de una familia adinerada. Debe haber costado mucho dinero hacer una tumba así. Primero, la tumba de Jesús le pertenecía a un hombre adinerado. De hecho, Jesús fue el primero que fue enterrado allí. Segundo, la puerta es muy pequeña. Esta tenía un arco decorativo muy hermoso. Aquí vemos otras piezas y luego la piedra rodante, por supuesto. Pero el dintel de la puerta interna está aquí. Así que la altura de la puerta es solo de esta altura. En otras palabras, tenías que agacharte para mirar adentro, y eso fue exactamente lo que los discípulos hicieron al llegar a la tumba de Jesús. Tuvieron que inclinarse, así que pudo ser igual a esta. Tercero, tiene una piedra rodante. Grandísima. Recuerden que las mujeres se preguntaban cómo iban a mover la piedra debido a su tamaño o porque había sido sellada por Pilato. Y luego está la cámara donde los lamentadores se reunirían los 7 días de Shiva, como le llaman, 7 días sentados en silencio y dolor. Hay una cámara para ello y ese hubiese sido el lugar donde los soldados probablemente guardaban la tumba de Jesús. Y en lo que más se parece es que al igual que la tumba de Jesús, claro, esta está vacía. No hay nadie aquí, y eso debe hacernos alabar a Dios y decir aleluya, lo cual es muy importante. Ahora, en la mentalidad judía hay un patrón que podemos ver. Si lo piensan de esta forma, Jesús vino a Jerusalén el día en que el Cordero era elegido para la Pascua, el Domingo de Ramos, como lo llamamos en los círculos cristianos. Él fue crucificado el día de la Pascua, enterrado durante la festividad del pan sin levadura, y resucitó en la festividad de las primicias. Ese calendario de Dios que había sido establecido mucho antes en el monte Sinaí es el patrón de lo que Jesús estaba haciendo. Murió como el Cordero de Pascua, elegido el día en que el Cordero se elegía. Fue enterrado durante los panes sin levadura cuando todos pedían que las semillas germinaran y surgieran de la tierra. Y resucitó durante las primicias. Pablo dice como las primicias de aquellos que resucitan de la muerte. Ahora hay algo extraño en el pasaje de Mateo. Escuchen cómo Mateo describe el momento de la muerte de Jesús. En ese momento, cuando Jesús entrega su espíritu, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ese es un pasaje extraño, no lo oyen en las predicaciones ni se menciona a menudo, no estamos muy seguros de su interpretación. ¿Y esa gente tuvo que morir otra vez? Pobres, murieron 2 veces. No lo sé, pero hay una conexión judía. Si Jesús resucitó en las primicias como el primer fruto. Las primicias eran la fiesta cuando se traía la primera cosecha de la cebada a Jerusalén y decían: Dios, aquí está todo lo que tengo. Si hay una tormenta me quedaré sin nada, pero te doy lo poco que tengo. Es la prueba de que crees que Dios te dará el resto. Así que si Jesús es el cumplimiento de las primicias, Él tiene que traer una ofrenda. Él va a traerle algo a Dios, como diciendo: estos son los primeros frutos de la cosecha. Jesús resucita de la muerte. Y luego todas esas personas que han sido resucitadas aparecen. Noten que no se mostraron el Viernes Santo, el día en que Jesús murió. Esperaron hasta la festividad de las primicias
para mostrarse como los primeros frutos. En otras palabras, algo estaba ocurriendo. Es casi como si el nacimiento de la vida eterna comenzara el domingo de resurrección. No es solo que ese día es la garantía de que resucitaremos, así será. Yo planeo salir de mi tumba algún día, si Dios quiere. No es solo que su resurrección acabó con el arma más grande que el maligno tenía, eso es cierto. Pero la resurrección es una forma de decir que la nueva creación ya empezó a emerger. Las personas estaban volviendo de la muerte. El caos se convertía en shalom. Y es como si Dios estuviera enviándonos una invitación que dice: quiero que vivan como si la vida eterna ya ha comenzado. Trátense el uno al otro como si ya estuvieran en el cielo. Sé que todavía hay maldad aquí, este mundo no está regenerado aún, pero vivan como si la resurrección ya ha ocurrido. Pablo le escribe a los colosenses y les dice: ustedes fueron sepultados con él en el bautismo y también fueron resucitados mediante él. Y creo que su implicación era: actúen así, como si la vida eterna ya ha comenzado. Y por eso es que cuando Pablo llega a Atenas o a lugares similares y dice que Jesús resucitó de los muertos, la gente sabía que había ocurrido un cambio en el mundo, si era verdad. Y eso hacía que los gobernantes se pusieran nerviosos. Los sacerdotes corruptos de Jerusalén estaban muy nerviosos porque si la gente resucitaba, el mundo iba a cambiar y nos gusta como está. Herodes estaba nervioso. Hasta decapitó a Santiago. Y creo que el libro de los Hechos termina con la implicación de que el César estaba nervioso. Porque si la resurrección es genuina, el orden mundial va a cambiar. Y a mí me gusta controlar este mundo. Así que creo que la resurrección es una invitación de Pablo de cómo espera él que viva la gente de Dios. Como si la explosión del shalom, que llamamos vida eterna, aún naciente, ha comenzado. Hay otro evento en la época de Jesús aquí en la tierra que va a tener un efecto sorprendente en los griegos de toda Grecia. Vamos a ver. Jesús salió de la tumba en las primicias. Durante los siguientes 40 días, se reunió con la gente en pequeños grupos, individualmente, en el aposento alto, mayormente en la ciudad de Jerusalén, incluso una vez con un grupo grande. 40 días pasaron y luego llevó a los discípulos a un lugar llamado el Monte de los Olivos, desde donde se veía Betania. Bienvenidos a este lugar que es muy similar a ese. Debajo de nosotros, a las faldas del Monte de los Olivos, hacia el este, se encuentra la aldea de Betania, donde vivían sus amigos María, Marta y Lázaro. Él había resucitado a Lázaro poco tiempo antes, un par de meses antes quizá. El Monte de los Olivos, una cumbre de poco más de 3 kilómetros de extensión, que se encuentra a 883 metros sobre el nivel del mar. Por el lado occidental muy fértil y dominando la ciudad de Jerusalén, imaginan el gran templo y las escaleras donde los peregrinos subían al templo. Allá podemos ver esa sección tan asombrosa. Y como a 3 kilómetros en el lado oriental encontramos el desierto. Ese es el desierto de Judea. Allá pueden ver el Mar Muerto y por allá a la distancia se puede ver el palacio fortaleza de Herodes, llamado el Herodión, una edificación imponente. Jesús trajo a sus discípulos durante ese periodo de 40 días. Ahora, analicemos ese periodo de 40 días por un momento.
Jesús había pasado 3 años o más capacitando a sus discípulos, enseñándoles a ser como Él y preparándolos para llevar su mensaje del reino a un enorme mundo quebrantado que Dios quería redimir y restaurar a su familia. Después de la resurrección dice que ellos estuvieron juntos 40 días y Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Lucas lo dice en el libro de los Hechos, así que sé cuál era su objetivo: el reino de Dios. Vengan conmigo mentalmente y piensen que estamos a los pies del monte Sinaí, con Israel. O tal vez mejor, suban conmigo al monte Sinaí y parémonos junto a Moisés y escuchemos a Dios. Y si ustedes recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le dio a Moisés en ese momento era una misión para Israel. Le dijo: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Ahora analicémoslo un poco, porque eso debe ser parte de lo que Jesús les estaba enseñando respecto al reino de Dios, que es un reino de sacerdotes. Israel había recibido desde muchos años antes la misión. La parte del reino implica que hay un rey. En otras palabras, el reino de los cielos es donde Dios está a cargo. El reino de Dios es donde Dios reina. Ahora no se refiere simplemente a un territorio, Dios es rey de todo. Más bien se refiere a cualquier situación o lugar o persona donde la voluntad de Dios se realiza, donde Él es el rey. La misión de Israel era dirigirse a un mundo quebrantado, vivir como si Dios fuera su rey, mostrarle al mundo cómo son las cosas cuando Dios está a cargo. Creo que la capacitación de Jesús a los discípulos esa última semana fue para decir: vuelvan a la misión. El reino de Dios. Quiero que sepan que Dios está tomando el control. Él está a cargo ahora. Y en medio de eso viene su enseñanza, la cual conocemos muy bien. Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa? ¡Que soy el rey! Estoy a cargo ahora. No que algún día lo seré. Lo soy. Toda autoridad se me ha dado. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Te refieres a los gentiles? A todas las naciones, dije. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entonces ellos tienen que creer? Exactamente. Bautizándolos y enseñándoles a obedecer. ¿Por qué a obedecer? ¿Así se salva uno? No, eso es por gracia. Que obedezcan, porque yo quiero ser el rey. Y cada persona que aprenda a obedecerme, en tanto crean en mí por fe, cada persona que llega a obedecerme, en esa situación yo soy el rey. Así que vayan, no solo a convertir, que es absolutamente necesario, no solo para persuadir a la gente a creer intelectualmente, eso es importante. Capaciten a las personas para que yo pueda ser rey de sus vidas también, y persona por persona, momento a momento, extender mi reino. Les haré una pregunta. ¿Cuál es el evento en el pensamiento cristiano que se asocia con la llamada Gran Comisión? ¿Qué evento en la vida de Jesús? La ascensión. Así que él debió haber enseñado eso en el Monte de los Olivos. ¿Cierto? Se equivocan. Siempre lo conectamos con la ascensión. Pero Mateo dice que ellos fueron a la montaña en Galilea, donde Jesús les había dicho que fueran. Y cuando Él se apareció, les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. La Gran Comisión no está vinculada con la ascensión.
precede la ascensión y fue a unos 209 kilómetros al norte de aquí. Él hace que ellos caminen 209 kilómetros para darles una comisión en 30 segundos. Y luego los hace caminar de regreso 209 kilómetros. Y al parecer Jesús ya no tiene que seguir caminando más. Ahora, no estoy seguro de por qué. Algunos han sugerido que es porque Él quería llevarlos a donde Él los había capacitado para ser discípulos y decirles, ahora háganlo, como yo lo hice. Muéstrenles, diríjanlos, enséñenles, restáurenlos, aliméntenlos, atráiganlos a mi reino para que paso a paso, momento a momento, persona por persona, el reino de Dios se desarrolle. Me gustaría sugerir que, mientras vemos la gran comisión como el gran llamado a los cristianos, y creo que lo es, en realidad no es más que una extensión de lo que Israel recibió en el Sinaí. Obedézcanme, soy el rey ahora, Dios les dijo. Muéstrenme al mundo como un reino de sacerdotes. Muéstrenle al mundo lo que soy. Demuéstrenles cómo es la vida cuando Dios está a cargo. Y con el tiempo toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará quién soy cuando ustedes den a conocer mi nombre. Hazlo, Israel. Jesús los trae aquí. Y el único cambio sustancial en esa misión, en cierto sentido, es que ahora tienen que ir a todo el mundo. En lugar de simplemente quedarse en esta tierra. El Mesías ahora está aquí, así que ellos conocen al Rey más personalmente. Pero la idea de ampliar el reino de Dios, haciendo discípulos que crean en Jesús y que le obedezcan, es la misma misión que Israel recibió en el Sinaí. Después de 40 días de instruirles acerca del reino de Dios, Lucas dice lo siguiente en el libro de los Hechos. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? En otras palabras, eres el rey. Resucitaste de la muerte. Toda la autoridad es tuya. ¿Es ahora cuando Israel va a tener su reino? Vamos a ver cómo toda rodilla se doblará ante nuestro gran Dios. Ahora, en un estilo clásico de Jesús, no responde su pregunta. Ellos quieren un calendario. Vamos, cristianos, todos queremos calendarios. Todos tratamos de descubrir cuándo regresará Dios. Tenemos calendarios detallados. Jesús dice, no hay calendario. Ustedes no sabrán los tiempos ya designados por mi Padre, por su autoridad. Él les da una agenda. Dejen que Él se preocupe por el tiempo. Dejen a Dios decidir cuándo va a hacer lo que va a hacer. Ustedes, aquí está su misión. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esa es su agenda. Encárguense de ella. Pero inmediatamente después de enseñarles esto, vienen estas palabras. Habiendo dicho esto, que serán sus testigos, o sea, su misión. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Déjenme volver al Evangelio del mismo escritor, Lucas. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Jesús ascendió. Ellos se convirtieron en testigos de un momento dramático que pienso que el cristianismo ha ignorado largamente, al menos en esta época: la ascensión. Es de lo que pudieron ser testigos más inmediatamente. Es lo que ellos vieron de inmediato después de haber recibido la comisión.
¿Cuál es el mensaje? Bueno, hemos clamado bellamente que justo como Él se fue, volverá. Hermanos y hermanas, Él vendrá otra vez. Pero si nos limitamos a eso, creo que ignoramos una gran parte de lo que somos testigos. ¿Lo ven? Hay un paradigma. Si soy judío, creo que mi pensamiento va al libro de Daniel. ¿Por qué? En el libro de Daniel, este profeta tiene una visión de 4 bestias malignas que salen del abismo y comienzan a crear caos en la vida del pueblo. Naciones, como Daniel las llama, imperios. Malvados y malignos imperios, bajo las garras del maligno, que trae consigo caos al mundo quebrantado de Dios. Hemos hablado de los 4 imperios. Probablemente Roma era uno de ellos. Pero entonces, ¿recuerdan? Uno tenía la apariencia del Hijo del Hombre. Un título que Jesús a menudo usaba para sí mismo. Se sentó a la diestra del que estaba en el poder y venció y juzgó a las bestias y luego gobernó la tierra. Para el judío, la oficina central del jefe de la tierra está en el cielo. Jesús no solo fue al cielo para regresar después algún día. El que está en el cielo está gobernando la tierra ahora. Estoy a cargo, nos dice Jesús. ¿Y cómo saberlo? Porque yo soy el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios mismo. Y yo soy rey ahora. Y no creo que ellos volvieran a Jerusalén regocijándose en el templo con sus panderetas, solo porque pensaran grandioso volver algún día. Bueno, tal vez lo pensaban. Más bien regresaron contentos porque decían: Él ha tomado el reino. El rey ha llegado. Es hora de hacer algo al respecto. Me pregunto si vieron las nubes oscuras en el horizonte. ¿Pueden verlas? ¿Lo ven? Este mundo al que Jesús los enviaba estaba cambiando en su día. En el 44 AC, un hombre llamado Julio César fue asesinado. Poco después de su asesinato, un cometa apareció por 7 noches seguidas. El Senado romano y su hijo adoptivo, su sucesor Octaviano, Augusto César como lo conocemos, declaró oficialmente que era el alma de Julio César ascendiendo al cielo para sentarse a la diestra de Zeus. Y eso lo hacía el Hijo de Dios. Por lo tanto, Octaviano era el Hijo de Dios en la tierra. Hubo otra ascensión. ¿Y quién ascendió? Su título oficial: Señor. Ustedes tal vez no sabían que esa ascensión significaba que el que estaba en el cielo gobernaba sobre la tierra, porque esa es la oficina del jefe, pero el mundo romano lo sabía. Así que la ascensión es una dramática forma de decir: sean testigos del hecho de que tengo el control de las cosas. Quiero recuperar este mundo quebrantado. Cada centímetro. Nada le pertenece a ninguna de estas bestias malignas o al maligno que está detrás de ellas. Recupérenlo. Recupérenlo 1 centímetro a la vez.
Cada vez que obedecen a Dios, cada vez que deciden no desobedecer a Dios, están quitándole 1 centímetro al maligno, un momento, una situación, una familia, una parte de su negocio. Y cada vez que deciden no hacer lo que Dios quiere, están cediendo 1 centímetro. Y en tanto que otros miran cómo el shalom surge, cuando ponemos en práctica la voluntad del Padre en nuestros matrimonios, nuestros negocios, nuestros hogares y en todo lo que hacemos, ellos pueden saborear ese shalom y podrán doblar sus rodillas y llamarlo su rey también. Jesucristo es el Salvador. Amén. Amén. Jesucristo es el Rey. Y oye, mundo, así se vive bajo el Rey. La Biblia dice que ellos regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios, porque el Rey estaba en su trono y esperaban la venida del Espíritu de poder que Jesús les había mencionado. Vengan, vamos a ver. Espero que usted haya vivido el momento, cada escena, cada circunstancia, y que la muerte de nuestro Señor Jesucristo haya impactado tu vida. Un ladrón en la cruz, en el último minuto, entró al cielo, al paraíso, invitado por nuestro Señor Jesucristo, porque tuvo fe, abrió su corazón. Él nunca se impone, Él es un caballero que toca la puerta del corazón y nos invita a que podamos abrir nuestro corazón y le recibamos como el Salvador de nuestra vida. Si usted nunca lo ha hecho, hágalo en este momento. Dígale: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón y mi vida, y te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores, por aquellos de los cuales soy consciente y aquellos que aún no recuerdo. Entra a mi alma y hazme tu hijo. Es la forma de darle valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Magistralmente, esta serie de videos, para que el mundo sepa, nos lleva a vivir en la misma tierra de Israel, cada una de las escenas con lecciones maravillosas. Si usted quiere vivir las 3 temporadas, escuchar y ver los videos, disfrutar cada enseñanza, puede hacer clic en la descripción de este video. Usted va a poder disfrutar momentos extraordinarios, va a ver la Biblia desde otra óptica, va a poder vivir cada una de las historias, va a poder recorrer Israel de la mano del experto que nos lleva a remontarnos al pasado para que la Biblia cobre sentido en nuestra vida. Cada vez que lo veo, me impacta porque veo circunstancias, escenas y aprendo lecciones que yo no había visto antes. Espero que usted también pueda vivir la misma experiencia viendo toda la serie completa de Para que el mundo sepa. Si usted quiere verla completa, las 3 temporadas, haga clic en el enlace que está en la descripción de este video. Semana Santa es un tiempo para detenernos y valorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un viernes, hubo un sábado oscuro, un sábado difícil, un momento de dolor, de soledad, de confusión en el corazón de los discípulos. Pero hubo un domingo que anunciaba la resurrección, que la tumba y la muerte no podían retener al Salvador del mundo. Él resucitó para darnos vida. Y espero que en este momento resucite en su corazón. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.